Paris Saint-Germain 5, Bayern Múnich 4. Y sinceramente lo primero que haría, si no tuviese que tener aquí el micrófono, es que le aplaudiría a los dos equipos porque sin duda alguna creo que todos los que hemos visto el partido estamos de acuerdo en que ha sido el mejor partido de la temporada, sin duda alguna, el mejor partido de la temporada. Quiero comentar hoy un poco en general de lo que he visto esta temporada del Bayern y el París, el partido, evidentemente vamos a comentarlo, todo lo que me llamó la atención, todo lo que pude analizar, sí lo pude ver completo. Sinceramente creo que es el nivel más alto de fútbol en estos momentos y creo que es uno de los mejores partidos de los últimos, mínimo post pandemia, de los últimos 6 años. Es de los mejores partidos de fútbol, sobre todo porque se dio algo que es muchísimo más interesante, porque hemos visto goleadas, por ejemplo, el Bayern, el 8-2 al Barça, vimos un nivel tan alto como el de hoy del Bayern, pero pues lamentablemente ese Barça era muy, muy inferior a ese Bayern Múnich en cuanto a nivel, pero este partido coincidió con que los dos mejores equipos de la temporada, en un momento increíble de los dos, se enfrentaron en una instancia súper importante. Me hubiese encantado que hubiera sido la final. Me hubiese encantado que esta hubiera sido la final, pero pues no se pudo. Pero la verdad es increíble el nivel que demostraron los dos. Era fantástico ver a Kvaratskhelia, a Dembélé controlando, a Vitinha. Yo siento que todos los jugadores también estuvieron en un nivel altísimo. No creo que haya algún jugador hoy que me haya decepcionado o que se le pueda pedir más. Por ahí un amigo me comentó que la defensa del Bayern que era un asco. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente, porque... Y esto es otra cosa, se critica mucho y está muy de moda criticar esta línea defensiva alta que ponen los equipos que salen a atacar. El París, si tú miras el partido, e insisto, si alguien no lo vio, es de esos partidos que vale muchísimo la pena que se lo pongan y lo miren porque van a disfrutar desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Es un partidazo, o sea, vale totalmente la pena. Si te gusta el fútbol, así sea un mínimo, vale totalmente la pena ver el partido. La verdad, espectacular. Si tú miras el partido, vas a ver que cuando el París lograba tener posesión y pasaba al ataque, sus centrales se iban a la mitad de la cancha. Y lo mismo hacía el Bayern. Simplemente el París no estuvo mucho tiempo en desventaja. De hecho, encaja el 1-0, el Bayern hace el 1-0, pero al momento ya el París lo empató y luego lo remontó y nunca más volvió a estar por debajo el París en la eliminatoria. Entonces es normal que el equipo que va perdiendo en estas instancias dé un paso más hacia adelante y vaya por el resultado, porque pues estás perdiendo en una semifinal y sabes que estos equipos, estos partidos se definen por detalles. Entonces era normal ver que el Bayern arriesgaba un poco más que el París, porque vuelvo y repito, el París encajó el 1-0, se fue hacia adelante. Mira los minutos del París perdiendo 1-0, dónde se posicionaba la defensa, dónde iban a presionar, dónde atacaban. Era exactamente lo mismo que hizo el Bayern durante todo el partido. La diferencia es que el París logró ponerse en ventaja y nunca más volvió a estar en desventaja. Creo que le empataron el partido, pero luego de eso estuvo totalmente en ventaja todo el partido, todo lo que quedaba de partido. En cambio el Bayern le empatan, le remontan y tiene que salir a remolque durante todo el partido, incluso perdiendo por 3 goles, que ahorita lo comentaremos. Pero en cuanto a la defensa, pienso yo que es imposible que tú prefieras encerrarte atrás. Si te gusta el fútbol, es imposible que tú prefieras encerrarte atrás, meterte atrás y salir al contragolpe que jugar de esta manera como juegan el París y el Bayern Múnich. Es imposible, o sea, de verdad, yo no me imagino a nadie que le guste el fútbol que prefiera ganar 1-0 a ganar 5-4.
No me imagino que exista una persona así. Y si la hay, pues bueno, pues para gustos los colores. Pero yo, sinceramente, en mi opinión, prefiero 1000 veces ver un partido 7-6 que ver un partido de 1-0 y sobre todo en unas semifinales de Champions. Esto es lo que yo quiero ver en la Champions. Esto. Mañana, de hecho, se juega el Arsenal Atlético de Madrid. Y ese partido, sinceramente, me da a mí un poco de pereza. Puede ser un partidazo, se juega en el Metropolitano, puede ser un partidazo, pero la verdad lo pienso y digo, Arsenal Atlético es un partido de esos de Liga de Champions, sí, la primera fase de la Champions, Liga de Champions, que yo no vería. No me interesa. Arteta tiende a veces a jugar bien el Arsenal, pero otras veces cede la iniciativa, cede el balón, se encierra atrás, entonces como que no me convence. Y el Cholo, el Atlético de Madrid, es muy intenso, pero pues no, tampoco me parece una maravilla. Igual lo veré, pero no le tengo muchas expectativas. En cambio, un partido como el de hoy sí le tenía expectativas. Sabía que iba a haber un partidazo, lo comentaba con algún amigo que iba a haber muchísimos goles y ocasiones y disparos, corners, jugadas, porque como he visto al Bayern durante toda la temporada y sé a lo que juega el Paris Saint-Germain, sabía que iba a ser un partidazo y sabía que se iban a dar el mejor fútbol posible bajo la filosofía que ellos manejan. Este cuento que la gente dice y critica mucho, sobre todo el Barça, de que no, el Barça nunca va a ganar una Champions con la línea defensiva alta. A mí esas cosas me dan risa porque es como si nunca antes hubieran visto al Barça o hubieran visto al Bayern, sobre todo después de que lo tuvo Pep, o como si nunca hubieran visto a qué juega Luis Enrique. Se juega precisamente así. Precisamente así. Y ya lo dijo Cruyff una vez, que prefería 1000 veces ganar 5-4 que ganar 1-0. El Barça juega con la línea adelantada desde hace años, desde que llegó Cruyff. La línea súper alta. Y ellos te vienen a vender el cuento de que no, hasta ahora, ¿qué tal? Que sí, que obviamente Flick adelantó un poco más la línea y juega un fútbol mucho más directo, mucho más agresivo en el ataque que lo que hacía Guardiola. Guardiola te tocaba el balón 15 minutos seguidos y claro, pues ahí no corrías tanto riesgo, pero con Flick, como se busca más el ataque directo, suele penalizar más. Y hoy eso le pasó al Bayern tal cual. Adelantaron, arriesgaron y sí, evidentemente, esto es otra cosa, o sea, tú puedes tener el mejor central del mundo, pero si te tiran a Barcolá, te tiran a Kvaratskhelia, te tiran a Dembélé con espacios, con 40 metros hacia adelante para atacar, es muy difícil. Puedes ser el mejor central, tener la mejor defensa del mundo, es muy difícil, no lo vas a lograr todas las veces, te van a hacer goles totalmente, pero ¿en serio cambiarías eso por un 1-0, por encerrarte atrás, por meterte atrás, por no jugar a nada, esperar el error del rival? Yo eso nunca lo negociaría. Yo prefiero 1000 veces perder, así como, digamos, perdió hoy el Bayern y digamos que queda eliminado de la Champions, ¿no? Que el siguiente partido lo gana el París. Prefiero 1000 veces quedar eliminado que ganarme una Champions encerrado atrás y metido atrás y jugando a absolutamente nada. Para mí este es el mejor premio. ¿Por qué? Porque me siento a ver un equipo y lo disfruto al máximo. Es que no creo que haya alguien de verdad que le guste el fútbol y haya dicho, qué triste, muchísimos goles, esto debió quedar 1-0. Qué triste, todo este montón de goles, no, un 2-1. Nadie. Yo creo que para todos ver el 5-4 fue de lo mejor. Ese gol que se hace Luis Díaz es hermoso, es una locura. Hablando ya un poco en orden del partido, el partido inicia y veo al París y al Bayern más conservadores, respetándose mucho, cosa que es normal, evidentemente. Los dos queriendo ir al ataque, ¿no? Los dos iban al ataque, pero no iban al ataque arriesgando tanto, o sea, como que iban al ataque con pases seguros, posesiones seguras, se plantaban en campo rival, pero sin profundizar tanto, sin arriesgar tanto en ese último pase, en esa última zona. Y a los dos los veía igual, respetándose y tal, buscando obviamente bajo su filosofía de juego ir al ataque, pero conservador, o sea, tranquilo, sin hacer locuras, hasta que llega minuto 15 más o menos, no recuerdo, y se desata el partido y empiezan a haber más ocasiones, llega el gol del Bayern
Llega el gol del Bayern y ahí ya para mí es donde el partido se rompe y el París siente el primer golpe y dice, ok, pues vamos a jugar así, juguemos. Y sale el París y empieza a someter al Bayern, logra empatar, logra remontar el París en 2 golpes al Bayern. Antes del primer gol del París estaba mejor el Bayern. Y me pareció un partido de momentos. Si tú lo vuelves a ver, es un partido de momentos. El Bayern lo tenía sometido, le estaba llegando, le estaba haciendo daño. Y el París logra salir de allí porque evidentemente tienen muchísima calidad. Y esto es otra cosa que aquí quiero hacer un paréntesis. Porque estoy seguro que habrá alguien que diga, pero Luis Enrique jugó a la contra, ¿no? Para nada, para nada, para nada, para nada. Una cosa es jugar a la contra, que es encerrarse atrás y esperar a que el rival cometa un error, y otra cosa muy diferente es tener transiciones rápidas. Evidentemente, tú en el partido habrán momentos donde te toque defender, es normal, el rival también juega, y más en estos niveles que vimos hoy. El Bayern se te viene como una pisonadora, pues tienes que recular, echar un poquito atrás, vas para atrás y defiendes un poco. Y en el momento en el que tienes el balón, empiezas a intentar controlar y salir. En fin, el caso es que el París logra empatar y logra ponerse arriba. Y evidentemente quien tenía que dar un paso hacia adelante era el Bayern. No le puedes pedir al París que siga arriesgando como arriesgó para el 1-0, para el 1-1, perdón, y como arriesgó para el 2-1. Ya después de que el París tiene la ventaja, empieza a intentar recular un poco y a ya hacer posesiones del balón, no lentas, porque créanme que no hubo nada lento en este partido, fue espectacular, sino sí más a lo seguro, ¿sí? Tocaban y ahí sí atacaban si veían la oportunidad. En cambio el Bayern optó por una reacción kamikaze de ir hacia adelante y logra empatar. Luego de que empata el Bayern, creo, si no estoy mal, viene otra vez el gol de penalti, que por cierto, yo no entiendo y me encantaría mirar la norma, cómo está, de las manos, porque según tenía entendido yo, estas manos de me pegan una parte del cuerpo y luego me pegan la mano, no se cobraban. Tenía entendido que era así, pero visto lo que vi hoy, digo, ok, el VAR la revisó, se ve claramente que pegan el muslo en la pierna de Davis y luego le dan la mano y y pitaron penalti a favor del París. Pitaron penalti a favor del París, que por cierto, de ser así, que esas manos sí son manos, entonces, ¿qué pasó con la mano del Lenglet en el partido del Barça contra el Atlético? Que no la pitaron. ¿Y qué pasó el año pasado con la falta, con la mano que hace este jugador del Inter? Que supuestamente no la pitaron porque pegaban el cuerpo y luego pegaban la mano. Entonces, son cosas que no entiendo, o sea, sinceramente, ¿por qué? ¿Cómo está la norma? O sea, ¿por qué incluso con VAR te pitan una y las otras no? Esa parte no la entiendo y buscaré ahorita la norma a ver cómo está. Pero bueno, volviendo al partido, logra irse adelante el París y ya para el momento en el que logra irse adelante era final casi del primer tiempo y ya habían marcado 5 goles. Era un 3-2, 5 goles en una primera parte. Yo me acuerdo de ese partido de Bayern Múnich, Real Madrid en casa del Bayern. Recuerdo que Mr. Chip publica un tweet diciendo que la segunda parte del Madrid había sido antológica, o sea, súper buena, espectacular. Y luego mirabas la posesión que hubo en esa segunda parte y el Real Madrid tenía 29% de posesión. 29% de posesión. O sea, era un equipo de media tabla de la liga alemana. Y vendiendo que el Real Madrid que estaba compitiendo, que qué partidazo del Madrid. O sea, esta gente de verdad no tiene ni idea de fútbol, la verdad. No entienden nada. ¿Cómo me vas a decir que tú, con esa plantilla, con ese equipo, vas a Múnich y te encierras con 29% de posesión y lo celebras? Es ridículo completamente, es algo totalmente absurdo, la verdad. Por eso es que son cosas que uno dice, ¿cómo puede ser este llamado el equipo más grande de la historia y del mundo cuando juega así? O sea, para mí no, para mí eso es como ver un Rayo Vallecano con Mbappé y Vinicius jugando en Alemania. A eso jugaría el Rayo Vallecano o el Getafe.
Pero lo que vimos hoy, cada vez que salía la posesión, que por cierto, quiero mirar las estadísticas, cada vez que salía la posesión, iban 51-49, perdón, 49-51, porque las veces que la mostraron estaba ganando el Bayern por un 1%. Insisto, esto debido a que el Bayern se fue por debajo la mayoría del tiempo del partido. De hecho, la posesión queda 57% para el Bayern, 43% para el París. 8 tiros a puerta del Bayern, 5 del París. Y en tiros totales quedan 12 del París y 10 del Bayern. Entonces, lo que quiere decir esto es que todo el tiempo hubo dos equipos buscando dominar al otro. Todo el tiempo. Insisto, ya la posesión al final se disparejó un poco, pero vuelvo, insisto, el Bayern iba perdiendo por 3 goles. El París, luego del 3-2, termina el primer tiempo. La posesión estaba totalmente igualada. Luego inicia el segundo tiempo. El segundo tiempo me pareció a mí que inició tal como inició el primero. Los equipos midiéndose de nuevo y tal. El Bayern con un poco más de balón por el hecho de ir perdiendo. Pero ya al momento llegan los goles del París. De hecho llegan al minuto 56, 11 minutos después de haber iniciado el segundo tiempo. Minuto 56 llega el gol de Kvaratskhelia, el segundo, y se rompe porque claro, ya pasa a ganar el París 4-2. Y ya ganando el París 4-2, pues el Bayern dice, ahora sí tengo que arriesgar más todavía, meter otra marcha más, arriesgar más, subir más las líneas, porque te estás jugando semis de Champions y no puedes ir a Múnich a intentar remontar un 2-0, porque te toca subir mucho las líneas. Y ahí sí el París puede jugar a esperarte un poco más y salir a la contra y liquidarte. Entonces, claro, el Bayern se volca en ataque y en ese riesgo que se toma de adelantar las líneas, es que eso es lo bonito. O sea, lo lindo es ver cómo teniendo a Kane, teniendo a Olise, teniendo a Luis Díaz, teniendo a Kimmich, teniendo a Pavlovic, ¿tú a qué los pones a jugar? ¿A que se encierren atrás? ¿A que salgan a la contra? ¿A que no jueguen a nada? ¿O que, tú a qué pondrías a jugar a esos jugadores? ¿Qué los pondrías a hacer? ¿Qué harías? Yo lo que haría es tal cual lo que hizo el Bayern, a atacar. Yo los tengo a ustedes para que ataquen, para que vayan a ganar partidos, para que goleen, para que hagan un fútbol que dé gusto ver, porque eso es lo más importante. Más que los títulos, muchísimo más que los títulos. Si tú mantienes un nivel así, los títulos después caen solos, llegan solos. El Barça de Guardiola, los títulos llegaron solos. El Barça de Luis Enrique mantuvo un nivel altísimo, 2 temporadas sobre todo, y los títulos llegaron solos. Porque lo más importante es mantener ese nivel. Por ejemplo, uno de los dos, del París o del Bayern, no va a ganar la Champions. Deberían entregar 2 trofeos, uno para el París, uno para el Bayern, y ya está, porque es que son los mejores. Y uno de los dos se va a quedar sin Champions. Y es injusto que uno de estos 2 equipos no la gane. Pero si la gana uno de estos 2, la estaría ganando uno de los 2 mejores equipos del mundo, que para mí en estos momentos son París y Bayern. Entonces sería totalmente justo. Entonces eso querría decir que el París... Es que esto es otra cosa. El París y el Bayern juegan básicamente a lo mismo. El París, evidentemente, después de ir ganando por 3 goles, es normal que los jugadores se echen un poquito atrás. Es normal. Vas ganando por 3, tienes ventaja de 3 goles. ¿Qué te vas a ir hacia adelante a que te descuenten? Normal, reculas, tratas de tocar un poquito más horizontal, tener un poquito más el balón en una posesión segura, tranquila. Recordemos que el París está siendo dirigido por Luis Enrique, que es crucismo 100%. Entonces, obviamente, ya vas ganando 3-0, es una semifinal de Champions, pues hay que jugar con inteligencia, ¿no? Y el Bayern, también, que es crucismo 100%, pues no olvidemos que Kompany muchas veces ha declarado la importancia que tuvo Guardiola para él. Y solo hay que ver al Bayern y sabes que Guardiola... que es pupilo, ¿no? Que es pupilo de Guardiola, Kompany. Ves que
ves el sello, ¿no? Ves el sello de Cruyff en Guardiola, en Luis Enrique, ves ese sello en este tipo de fútbol. Y el Bayern, evidentemente, sale a atacar, da una marcha más, y con esa nómina que tiene, pues claro que va a hacer sufrir al París. Y el París, pues, echa un poco hacia atrás porque ve que el otro equipo es el Bayern, es que no están jugando contra el Lille. Entonces, reculan y el Bayern ahí es donde pasa a dominar un poco más, corriendo riesgos, insisto, porque aún así creo que le llegaron otra vez, unas 2 veces más, antes de que cayera el gol de Kimmich. Y esto es otra cosa. El fútbol es estado de ánimo. Hace un momento comenté que el partido había sido de momentos. El Bayern tuvo su momento en el primer tiempo, luego llegó el París, tuvo su momento, empató y lo remontó, luego lo tuvo el Bayern cuando empató, luego lo volvió a tener el París, y empezando el segundo tiempo lo tuvo el París, ponle hasta el minuto 60 más o menos, y luego pasó a ser del Bayern, y prácticamente pasó a ser del Bayern desde el 60 hasta el final, pero sin olvidar que casi en una de las últimas jugadas del partido hace otro gol el París y hubieran quedado 6-4, que pegan el palo, por cierto. Entonces, a lo que voy es que tú no puedes criticar la línea defensiva porque ambos juegan a lo mismo. Ambos juegan a lo mismo. Y jugar atrás, encerrado, como un equipo pequeño, no te garantiza absolutamente nada. No te lo garantiza. No te garantiza absolutamente nada. Y es muchísimo mejor jugar así. Mucho más lindo, mucho más vistoso. Eso sí es jugar al fútbol. Yo creo que cuando todos nosotros vamos a jugar una recocha con nuestros amigos y demás, pensamos es en atacar, en hacer goles, en ir al ataque, y cada vez que se tiene el balón, ni siquiera uno se pone a tocar y tocar sin hacer nada. Sale uno corriendo hacia el otro arco. Porque lo rico del fútbol es eso, ir a hacer un gol, mirar a ver... Nadie quiere jugar para encerrarse atrás. Nadie, ningún jugador. Y para mí esto es de lo más importante. Y de lo que vi en el partido, esto fue lo más importante. Ver a dos equipos jugando con este modelo crucista, con este modelo de ataque, de fútbol total, de dominar al rival. Era hermoso ver que los dos habían tenido muchas ocasiones claras y que los dos tenían la misma posesión casi prácticamente. Varias mostraron y era 49 el París, 51 el Bayern. Lógico que el Bayern tenga un poquito más la pelota. Y luego llega el gol de Kimmich, pasa a ser momento del Bayern totalmente, y lo que tanto le critiqué yo a Luis Díaz en el partido contra el Madrid, hoy tengo que reconocer que le aplaudo los huevos que puso en el partido en París, en el partido de hoy. Qué espectáculo verlo controlando, driblando, arriesgándose, la perdía, no importa, volvía, intentaba, volvía, enganchaba, la perdía, no importa, otra, esta vez sí salía, generaba peligro, metía pases, lo mismo Lice, lo mismo Kane, espectacular, maravilloso, porque siento que contra el Real Madrid Luis Díaz jugó una muy mala serie en cuanto a juego, en cuanto a aportación, hizo un gol en la ida, hizo un gol en la vuelta, pero todos los que vimos el partido, tanto la ida como la vuelta, sabemos que Lucho Díaz estuvo lejos del nivel que viene haciendo toda la temporada, que de hecho el nivel de Lucho Díaz de toda la temporada es el que vimos hoy. El gol que hace para mí es el Puskás. Para mí tiene que ser mínimo el mejor gol de este año. Lástima que hay mundial, probablemente un golazo en el mundial termine siendo elegido el Puskás, pero el control que hace en ese gol, lo que le hace a Marquinhos, que Marquinhos no es un don nadie, Marquinhos es el central capitán de Brasil. Lo que le hace es simplemente hermoso, la verdad, ver ese nivel de técnica, de control. Y bueno, hace el gol el Bayern, se pone 5-4 y recuerdo que el partido lo estaba viendo con mi padre y pasados 10 minutos siguió el juego, siguió dominando el Bayern. Y veías las caras de los jugadores del Bayern y veías las caras de los jugadores del París, y parecía que el que fuera perdiendo fuese el París. Y no, el París iba ganando, seguía teniendo ventaja de 1.
y el Bayern estaba como si fuese ganando. O sea, me encantó ver eso porque era un contraste de que el fútbol es simplemente momentos y emociones, porque el París yo creo que es una victoria que le sabe a derrota, porque lo tuvo 3-0, prácticamente tuvo ventaja de 3 y lo dejó escapar, quedó simplemente un gol. Y viendo lo que vimos hoy, vimos 9 goles en una semifinal, 9 goles en una semifinal. Visto lo que vimos hoy, esa ventaja de 1-0 es nada, la verdad, es como ir 0-0. Porque en cualquier momento te hacen 2 goles, en cualquier momento te hacen 3, 4 y luego te los remontan. Me encanta el nivel que vimos es de locos, es de esos partidos que yo volvería a ver. De hecho estoy pensando en volverlo a ver si lo analizo un poco mejor, porque es de esos partidos que tácticamente es simplemente maravilloso de analizar, ver cómo se paraban los equipos, cómo presionaban, en dónde paraban la primera línea de presión, dónde salían, si hacían un gol, cómo cambiaban el esquema, si se echaban un poco más atrás, si salían un poco, lo mismo a la hora de controlar el balón, de pasarlo, qué tanto arriesgaban. Yo siento que el Bayern, cuando hizo los 2 goles, y lo puso 5-4, siento que bajó una marcha, siento que dijo, ok, ya lo tenemos a un gol, no arriesguemos tanto, porque vuelvo, insisto, todo ese tiempo, desde el segundo tiempo que inició, todo el partido prácticamente, el Bayern tuvo la línea defensiva en mitad de cancha. Lo mismo el París, solo que vuelvo y repito, el París, como estuvo en ventaja la mayoría del tiempo, ¿qué necesidad tenía de arriesgar más? ¿Qué necesidad tenía de arriesgar tanto? Obviamente el que debía arriesgar era el Bayern. Y el Bayern, al momento de tener la línea adelantada durante todo el partido, cuando ya lo tuvo 5-4, dijo, ok, no arriesguemos más, que no nos hagan otro gol. Y creo que tuvieron dos más el París. Y el Bayern también las tuvo, pero ya no atacó con la misma... ya no era tan frenético el ataque del Bayern. Después del 5-4, como que intentó manejarlo un poco más, cosa que muy inteligente también, y prácticamente así terminó el partido. Harry Kane partidazo, Olise partidazo, Luis Díaz, Dembélé que por cierto erró un mano a mano en el primer tiempo, creo que cuando iban perdiendo 1-0 o iban 0-0, no me acuerdo, pero de esos que uno dice todavía queda el viejo Dembélé del Barcelona. Pero en líneas generales todos jugaron un partidazo espectacular. Davies, me gustó mucho ver cómo jugó hoy, siempre es bueno verlo recuperado, a mí me parece un lateral demasiado bueno, que ha bajado mucho su nivel en los últimos años, pero sinceramente partido espectacular. Creo que comenté ya todo lo que quería del partido, un partido increíble que vale muchísimo. Y ¿qué otra cosa? Bueno, y mañana Arsenal Atlético de Madrid, ya veremos qué tal nos va con ese partido. Y pues nada, déjenme por favor en los comentarios qué tal les pareció el partido. ¿Vieron lo mismo que yo vi? ¿No vieron lo mismo? ¿Les pareció penal el de Lucho Díaz? ¿Les pareció penal el de Davies? Por favor, me lo dejan ahí en los comentarios. Muchas gracias por escucharme y un abrazo.